Caja Nacional de Salud. Las empresas deben inscribir a sus empleados a la Caja Nacional de Salud para cumplir con las normas sociales vigentes de acuerdo a la norma legal que posean. De la misma manera, un trabajador que desee incorporarse a la caja de forma voluntaria también puede hacer sus consultas. Afiliación de una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Afiliación empresa unipersonal. Afiliación del trabajador. Trámite. Va dirigido a personas naturales o jurídicas. El costo es de 8 bolivianos. La vigencia depende de la empresa. El tiempo de procesamiento va de 2 a 3 días hábiles. La institución donde se tramita es en la Caja Nacional de Salud. Requisitos. Sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. Empresas unipersonales. Trabajador. Las AFPs, administradoras de fondo de pensiones. Las AFPs se encargan de recolectar dinero y las invierten de tal forma que las ganancias se almacenan en la cuenta de los aportantes, asegurando su crecimiento. Al momento de la jubilación, las mismas se reparten como pensiones a los mismos aportantes. Las AFPs depositan tu propio dinero a una cuenta cobrando un porcentaje por el concepto de administración, establecido mediante acuerdo con la empresa o la persona que está empleando. Por cada cuenta o fondo, la AFP debe invertir un porcentaje de su propio capital, creando una cierta correlación entre el fondo del aportante y la AFP. Es decir, si al aportante le va bien, a la AFP también le irá bien. Si al aportante le va mal, entonces a la AFP también le irá mal. En resumen, una AFP recauda, administra e invierte tus ahorros, garantizando las pensiones a futuro. Las AFPs deben asegurarse de que los empleadores paguen las cotizaciones de sus empleados. Según norma, todas las empresas están obligadas a registrarse a las AFPs, garantizando el ahorro colectivo del país. Existen dos AFPs en Bolivia. Una de ellas es Previsión y la otra Futuro de Bolivia. Para poder registrar tu empresa, debes contar con un formulario de inscripción del empleador o la empresa, fotocopia de NIT y por último, el CI o cédula de identidad del representante legal de la empresa. Para poder registrar personas, la empresa o el empleador debe garantizar la afiliación de sus empleados a una AFP a un plazo máximo de 25 días establecido el contrato laboral. Los documentos para tal acción son los mismos citados anteriormente. Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la misión del Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo garantiza el cumplimiento de los derechos y obligaciones sociolaborales de los trabajadores y servidores. Según el Decreto Supremo número 288, obliga a los empleadores a inscribirse en el registro de empleadores en el Ministerio de Trabajo. ¿Quiénes son los empleadores? Cualquier persona individual o jurídica que tenga un trabajador dependiente o más, es decir, que tenga una persona o varias que desempeñan funciones bajo condiciones de subordinación. ¿Quiénes deben estar registrados en el registro de empleadores? Todas las empresas bolivianas que estén registradas en Fundempresa, sociedades comerciales, empresas unipersonales, sociedades cooperativas, sociedades civiles, asociaciones civiles y empresas públicas. ¿Cuáles son los requisitos? El llenado de una declaración jurada, última planilla salarial de los trabajadores y una boleta de depósito de 50 bolivianos. El formulario es el siguiente. Es un trámite de solicitud de inscripción en el registro de empleadores llevado a cabo en el Ministerio de Trabajo con un costo de 50 bolivianos dirigido a los empleadores, empresas e instituciones legalmente constituidas y domiciliadas en Bolivia para finalmente poder recabar el certificado de registro obligatorio de empleadores.
Profesionales independientes son las personas naturales que ejercen una profesión en forma libre, tales como abogados, auditores, médicos, dentistas, entre otros, quienes deben inscribirse al NIT presentando cédula de identidad, constancia de domicilio, sea esta una boleta de pago de servicio público, contrato de alquiler o certificado domiciliario expedido por la policía, y los formularios correspondientes debidamente llenados. Es sujeto pasivo a los siguientes impuestos: IVA, el impuesto al valor agregado; IT, el impuesto transaccional; e IUE, el impuesto a las utilidades de empresas, los que se pagan conforme a las fechas de vencimiento establecidas de acuerdo a la terminación de su NIT. Respecto al IUE se calcula de la siguiente manera: el total de ingresos percibidos durante la gestión menos el 13% por el IVA declarado y pagado. Base imposible, menos el 50% sobre el monto anterior; utilidad neta gravada, 25% del monto anterior, menos el 50% por concepto de sus facturas de consumo de gestión, lo que nos da el impuesto a pagar por IUE, que les sirve como pago a la cuenta de IT. Recomendaciones: todos los que ejercen profesiones libres deben emitir factura en forma obligatoria a partir de 5 bolivianos, llevar libros notariados de compras y ventas IVA, notificar al SIN el cambio de domicilio o ampliación de actividades, presentar sus formularios en los plazos y lugares señalados aun cuando no tengan movimiento, exhibir en lugar visible el cartel de exija su factura, debiendo conservar en el local el certificado de contribuyente y el formulario de la última dosificación. El IVA puede ser descontado con la presentación de facturas emitidas a su nombre y número de NIT. El pago es mensual y vence de acuerdo al último dígito de su NIT mediante el formulario correspondiente. IT no es deducible con las facturas, debe ser pagado de acuerdo al último dígito de su NIT. IUE se paga anualmente hasta 100 días posteriores al cierre. El ejercicio como profesional independiente y trabajo como dependiente se debe tener en claro los siguientes conceptos. Doble actividad. Como independiente debe presentarse declaraciones juradas por el impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones, impuesto a las utilidades de las empresas, y cuando corresponde ir descargando sus impuestos como dependiente dentro del RCIVA-AR, llenando el formulario correspondiente. Para la liquidación de la IUE se debe tener claro el siguiente concepto, que es la base imponible. Es el total de ingresos percibidos durante la gestión menos el IVA declarado. Esto se entenderá mucho mejor en el siguiente ejemplo. Una empresa que tiene los ingresos percibidos de 90.000 bolivianos, se le resta el IVA declarado y pagado, que es el 13%, sería 11.700. Su diferencia serían los ingresos netos de la gestión, que es 78.300. La base imponible del impuesto es el 50%. El 50% de 78.300 es 39.150. Para aplicar el impuesto del IUE, que es el 25%, se le aplica el 25% de 39.150, que serían 9.788. En caso que la, que la, que la empresa tenga facturas de gastos personales de la gestión, que puedan ser hasta el 50%, como ser el crédito fiscal IVA, se le resta. Por ejemplo, en este caso la empresa en facturas personales tiene 4.894, que sería máximo 50%. Se le resta la diferencia de 9.788 a 4.894, sería 4.894, que es el efectivo a pagar del impuesto a las utilidades de las empresas. Consultores del sector público y similares. Bajo la normativa Ley 843 del Decreto Supremo 2153-1 y Resoluciones Administrativas 05004099 y 05004020, se les dan las siguientes personas: consultores contratados por el sector público o personal contratado localmente por organismos internacionales o misiones diplomáticas similares. Se contribuyen en contribuyentes directos y tienen el siguiente tratamiento tributario. 1. Obtención del número de identificación tributaria, NIT. Formulario de los consultores del sector público o personal contratado por organismos internacionales o misiones diplomáticas y similares deben dirigirse a la gerencia distrital de su jurisdicción presentando la siguiente documentación: formulario de empleador
almacenamiento, documento de identidad, factura de luz. 2. Impuestos se pagan. Estos contribuyentes están alcanzados únicamente por el régimen complementario al impuesto y al valor agregado contribuyente directo. Su prestación y pago es trimestral en función a los ingresos mensuales declarados por el formulario correspondiente. Estos contribuyentes pueden descontar el impuesto por pagar el 13% de los 6 salarios mínimos nacionales, el 13% de todas aquellas facturas que respaldan los gastos efectuados por el contribuyente con su nombre y número de NIN detallados en el formulario correspondiente. Características de las facturas. Facturas por los consultores y personal contratado por organismos internacionales sujetos al IRS e IVA pueden descargarse presentando facturas, las mismas que tendrán las mismas características. Facturas por gasto en general, énfasis en su nombre y apellido con número de NIN en las entradas de espectáculos públicos, tarjetas de teléfonos y otros similares. Facturas de servicios públicos, facturas de servicios médicos, educacionales y transporte. Fechas de vencimiento. Se tiene 4 fechas de vencimiento, de 1 al 20 de abril, del 1 al 20 de julio, del 1 al 20 de octubre y del 1 al 20 de enero. Nota: si una fecha de vencimiento cae en día no hábil, esta se traslada al primer día. Aspectos importantes. Estos contribuyentes no emiten factura en caso de no tener ingresos, presentarán los formularios desobligatorios sin movimiento. Deben renovar su registro de inscripción como máximo 30 días posteriores a la expiración del mismo. Conservar todos los documentos. Modificación en la inscripción. Una vez inscrito en el NID, el contribuyente debe comunicar cualquier cambio que se produzca en los datos originales, como ser cambio de domicilio, baja de contribuyentes, baja de impuestos, cambio de actividad, otros similares. Baja de contribuyentes. Cuando este tipo de contribuyentes desea dar de baja su NID, deberá presentar los siguientes documentos: formulario de baja debidamente llenado, devolver carnet de contribuyente certificado de inscripción, documento de identidad,